consultadas en cualquier momento por todas y todos los que están en el curso acompañándonos y los que ya sea para que ustedes vuelvan a consultar la sesión para por cualquier cosa que les hubiera sido de especial de relevancia, alguna discusión, porque a veces se hacen discusiones bastante interesantes en esas sesiones. Ha sido un ejercicio muy fructífero desde que tengo oportunidad de dar esta asignatura en el sistema a distancia. De ahí que me guste justo siempre tener esos espacios sincrónicos, no presenciales, pero sí sincrónicos, ¿no? O con una presencialidad mediada, una presencialidad espectral de pronto, digital, ¿no? Que creo que es muy importante, sobre todo en el sistema a distancia, porque como sabemos, el proceso de aprendizaje es relevante para acompañarse, ¿no? La compañía es siempre un aspecto muy relevante en los procesos de enseñanza, aprendizaje, y creo que en el sistema a distancia sabemos que tiene bastantes limitantes, algunos obstáculos mucho más grandes, la distancia, los tiempos. La no presencialidad, etcétera, etcétera. Entonces, aunque sea, tengamos estos espacios digitales para poder discutir, para que tengan posibilidad de saber incluso quiénes son sus compañeras, sus compañeros, la lectura que hacen de los materiales que componen el curso. Creo que son espacios interesantes, relevantes y en ese sentido me gustaría justo eso, ¿no? Solicitarles que establezcamos un ánimo de diálogo, un ánimo de discusión, un ánimo de incluso presentar dudas también, y que esos sean esos espacios, un espacio en donde ya habiendo hecho las lecturas, de ahí por eso que también sean los espacios al final de las unidades, ¿no? Porque ya tienen todo el background, ¿no? Ya tienen todo el contexto de los temas, ya tienen el contexto de las lecturas, ya hicieron las actividades de la unidad. Entonces, un poco que lleguemos acá a hacer una reflexión holística de los temas que componen la unidad específica y que tratemos de encontrar juntas, juntos, el sentido grande de por qué arrancamos el curso como lo arrancamos, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ahora sí, comenzar por ahí para iniciar una reflexión acerca de por qué creen ustedes, ¿no? Y aquí les cedo la palabra para que se los digo, para que vayan pensándolo. ¿Por qué arrancamos un curso que tiene como objeto de estudio el Internet y la comunicación digital, la comunicación mediada por tecnologías digitales? ¿No? ¿Por qué arrancamos un curso que tiene ese objetivo desde la globalización y desde un concepto como la sociedad de la información y el conocimiento? ¿Cuál es su relevancia? Uno pensaría justo que uno pensaría que si el objeto de estudio es la comunicación digital, es la comunicación mediada tecnológicamente por tecnologías digitales, eh, tendríamos que entrar de lleno, quizás a una historia de Internet, quizás a reflexionar cuáles son los elementos del lenguaje de Internet, qué es la digitalidad, de dónde parte, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, comenzamos con un fenómeno sociológico. Fíjense acá, no les doy una clave de lectura ya desde ahora. Comenzamos con un fenómeno sociológico llamado, que hemos denominado, que la literatura especializada ha denominado globalización. ¿Por qué partimos de ahí? ¿De dónde, cuál es lo fructífero que nos otorga comenzar esa lectura y hacer ese recorrido histórico, este recorrido documental y conceptual del Internet y la comunicación digital, partiendo de la globalización y posteriormente llegando al concepto de la sociedad de la información y el conocimiento? Con base en eso, entonces me gustaría ahora sí darles la bienvenida a esta primera sesión y darles la posibilidad de que arranquemos escuchándonos entre nosotras y nosotros. Entonces me gustaría que ahorita levanten la mano, quien quiere arrancar, para comenzar diciéndonos qué les pareció esta primera unidad del curso, cómo la vieron, qué lectura les pareció más interesante, cuál es el sentido, cuál creen que es el sentido de que arranquemos con la globalización y en general cuál es su primera evaluación de esta primera unidad del curso para que a partir de allí, a partir de una lluvia de ideas, comencemos a situar los temas más relevantes que articulan el sentido general de esta primera unidad en este curso de Teorías de la Comunicación 3. Además, también me gustaría que nos cuenten rapidísimo también cómo llegan a ese tercer curso después de haber pasado
por otros dos cursos de teorías de la comunicación, ¿no? Teorías de la comunicación uno y 2 y cómo llegan acá, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Qué les ha parecido hasta ahora? ¿Cómo ven el programa? Un poco esa evaluación general rápida, ya que es nuestra primera interacción. Entonces, pues venga, ¿quién quiere arrancar? ¿Cómo vieron esta primera unidad? Levantamos la mano. Y si no hay voluntarias y voluntarios, acuérdense que vienen los dedazos, así que mejor voluntario y es más fácil. Venga, Axel, te escuchamos. Bueno, yo creo que arrancamos con lo de la globalización porque, bueno, el internet es una forma de comunicación, bueno, instantánea, Claro. pero, bueno, además de eso, pues abarca, bueno, como el nombre indica, pues, hay que esa mano, me distrajo la mano ahí. Ajá. Este, bueno, pero, ay, 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 ya me hice bolas. Ya No te lo tenía preocupes, claro, Axel, lo tenía tranquilo. claro. Ay, qué Relax, vergüenza. relax, no te preocupes. Lo que arrancaste diciéndonos con la instantaneidad, creo que ya de entrada ahí es un concepto importante, ¿no? Ah, ya me acordé, ya me Ajá, acordé. Sí, sí, sí. venga. Digamos que la interconectividad, pues, alrededor de, como el mismo nombre lo indica, de todo el globo, ¿no? Ujú, Este, bueno, de ahí en parte, pues sí parte de este concepto de lo que es la globalización. ujú, Yo pienso que más que nada, pues empieza con esto de la globalización porque yo creo que realmente las bases de esta comunicación instantánea, de esta forma de, como decirlo, realmente de conectarse rápidamente en tiempo récord, tuvo que haber implicado, pues, precisamente bueno, ya este conocimiento, digamos, ya de todo el mundo, ¿no? Y pues claro, ya fue yo pienso que ya fue con la consolidación de ese conocimiento ya de todo el mundo que ya bueno, se empezaron a idear, cómo decirlo, viajes, estrategias, nuevas tecnologías para poco a poco ir acelerando este proceso. totalmente. Excelente, Axel, muchas gracias. Creo que nos otorgas tres cosas muy interesantes. Ahora te doy la palabra, Heriberto, y vayan pensando quién más por ahí. Creo que nos conectas tres cosas interesantes, ¿no? Simplemente los dejo sobre la mesa para que comencemos a articularlo. La instantaneidad como una característica, ¿no? De la comunicación digital, la interconectividad, una interconectividad global, ¿no? Fíjense, estamos entrando de lleno a un asunto de escala, ¿no? Hay un problema de escala. Comenzamos a tematizar el tamaño, hasta dónde, y qué implicaciones trae el hecho de que la escala entre como una dimensión relevante en la comunicación. Ya no estamos hablando de pequeñas comunidades o de comunidades relativamente cohesionadas en un territorio específico, que van a tener un sentido de comunidad a partir de una escala mediana, pequeña, mediana, manejable, ¿no? Que se vuelva más manejable en términos comunicativos, sino que estamos hablando de una interconectividad global en donde la comunicación va a suponer la comunicación entre grandes extensiones del territorio, ¿no? ¿Qué implica? ¿Qué características tiene eso? Y por último, creo que trae sobre la mesa un tema también interesantísimo, que es la idea de que supuso un conocimiento del globo mismo, es decir, un conocimiento de la Tierra en tanto extensión, en tanto territorio, en tanto materialidad a través de la cual hay que ver cómo salvamos esas distancias, ¿no? Creo que son tres claves de lectura interesantes y ahorita las podemos seguir enlazando. Muchas gracias, Axel. Heriberto, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Seguro, sí, ¿verdad? Mire, pues bueno, retomando una de las preguntas iniciales, es Ujú, ¿cuál es mi expectativa con respecto a este tercer curso de Teorías de la Comunicación 3? Sin duda cerrar con broche de oro, ujú. ya que Teorías de la Comunicación 1, Teorías de la Comunicación 2, creo que son muy importantes, me parecieron muy interesantes. Sí, sí. Y ahora pues quiero cerrar con broche de oro ya. Y esta vez creo que me gusta, no sé, sentí mejor, no tan aburrido, perdón por mi comentario, no lo sentí tan, no sé cómo describir, porque los dos primeros cursos los sentí un poco como,
no sé, un poco aburridos. Este tercero lo veo con más Ok. intensidad y mucho mejor. Pero bueno, tomando en cuenta la primera pregunta y retomando lo que comentaba Axel, la interconectividad y como usted lo mencionó, desde un aspecto social, político, religioso, cultural, tecnológico. Y creo que en este punto tecnológico nos vamos con la digitalización. Hoy en día todo el Justo, mundo quiere recibir comunicación rápida eh, y de manera inmediata. Entonces, justo. eso, desde mi punto de vista, hace una inteligencia colectiva para resolver diferentes problemas desde el punto de la globalización. Así que ese es mi punto con relación al tema de la sociedad de información y el conocimiento, ¿no? Por sus siglas TIC, Ujú. que se Sí. caracteriza por ser un modo de comunicación que permea todas las actividades humanas, donde Ujú. la información, de cierta manera, se convierte en este punto importante para todos y cada uno de nosotros. Ese es mi comentario. Muy bien, excelente, Heriberto, muchas gracias. Creo que logras hacer un puente conceptual muy interesante y muy rápido, ¿no? Por un lado, identificas claramente, ¿no? Vayan levantando la mano por ahí para saber con quién me voy. Por un lado, identificas, ¿no? Y vamos a elaborar sobre eso tal vez ahorita de una forma muy somera, pero más adelante en el curso vamos a reflexionar específicamente sobre este tema, que es el despliegue global de la técnica, ¿no? La tecnología se va a volver un tema importantísimo para la globalización. La tecnología va a volverse una infraestructura técnica que va a posibilitar también las cosas que nos había dicho el propio Axel, ¿no? Va a ser un cambio tecnológico para la instantaneidad, para la interconectividad global y el conocimiento mismo del globo se van a posibilitar a partir de desarrollos tecnológicos. Entonces, reflexionar el papel central que va a tener el desarrollo tecnológico, el desarrollo técnico para este nuevo estadio globalizado y para posteriormente una expresión mediática que va a responder a esa globalización, ¿no? Que va a ser el Internet y la comunicación digital, posibilita después la generación de una inteligencia colectiva, o nos va a poner, o por lo menos va a abrir un campo, ¿no? Va a fundar un campo de posiciones que nos va a volver posible imaginar, siquiera, por lo menos concebir la idea de una inteligencia colectiva que tenga una existencia efectiva, es decir, una existencia real en el mundo tal como lo conocemos, ¿no? ¿Y cuál va a ser el nombre, cuál va a ser el concepto que le vamos a poner a ese intento de generación de una inteligencia colectiva? Va a ser la sociedad de la información y el conocimiento, que como vimos en la unidad y a través de las lecturas de Pérez Salazar y a través de las lecturas de la UNESCO, por ejemplo, y de Delia Crovi, de la doctora Delia Crovi, vamos a ver que tiene muchísimos más pliegues de los que nos podríamos imaginar. Y también vamos a retar un poco, me gustaría ahorita en la sesión, los presupuestos en los que se estaba basando o en los que se basó en su momento este concepto de la sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? ¿Qué tipo de conocimiento, qué información pensábamos que iba a circular, qué cabezas y qué inteligencia nos iba a poner sobre la mesa, ¿no? Y más hoy que tenemos una gran innovación tecnológica, fíjense, seguimos estando allí, ¿no? Bueno, hoy que tenemos una gran innovación tecnológica que nos forza a pensar una vez más en el concepto de inteligencia como es la inteligencia artificial, ¿no? Hoy creo que la inteligencia es, como concepto, como capacidad, está puesta en el debate público. Creo que la irrupción de la inteligencia artificial nos está llevando una vez más a repensar qué carajos es esto que llamamos inteligencia, a qué le denominamos, cómo luce, cuáles son sus determinaciones. Si hay una inteligencia artificial, hay una inteligencia natural, de dónde parte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, creo que son andamiajes conceptuales rápidos, pero que ya podemos comenzar a establecer. ¿Con quién me voy? Venga, ¿qué les ha parecido esta primera unidad del curso? Cuál es su evaluación? ¿Qué les gustó? ¿Qué les pareció más interesante? ¿Por qué arrancamos con la globalización? Venga, escuchamos. A mí Isabel, me te gustaría escuchamos. comentar que me pareció muy interesante que hayamos iniciado con la parte de la globalización,
ujú, considerando que los medios de comunicación aceleraron este proceso, no tan solo la justo, liberación de los mercados, la expansión de los mercados, sino justo, los medios de comunicación en sí. Y algo que a mí me pareció muy interesante saber, aparte de los impactos que tuvo y las consecuencias a nivel económico, político, me pareció más en lo social, porque es una parte en ujú, la cual nosotros vamos a estar muy inmersos, porque se totalmente, generan nuevas identidades, pero también crisis culturales. Y otro de de las consecuencias es que la aceleración de los ritmos de vida que modifican la visión del espacio, cortando las distancias, pero que crean un mundo acelerado en el cual nosotros pues cada vez estamos más ante la inmediatez y no sé qué tanto afecta en el pensamiento crítico, porque se va pasando de una idea a otra y no nos da tiempo a veces de reflexionar algo que está sobre la mesa. Bueno, totalmente. más que nada eso es lo que a mí me llamó más la atención y también lo que es la interculturalización, que es Ujú, la pérdida de identidad porque se están combinando mucho el conocimiento de otras culturas, pero lo ujú, local se está dejando un poquito rezagado. Eso no es ujú, una parte también de la globalización podría ser una consecuencia negativa porque las personas, por ejemplo, están más interesadas. Yo he visto en ujú, jóvenes que están más interesados en conocer sobre la cultura coreana que ujú, nuestras propias identidades étnicas, su música regional y todo aquello que fortalece nuestra identidad. Esa es mi claro. participación. Excelente, Isabel, muchas gracias. Esto último, por ejemplo, que mencionas me parece interesantísimo, ¿no? Porque nos pone sobre la mesa la movilización de los intereses y cómo el interés comienza y cómo esa movilización de intereses puede comenzar a entrar en contradicción con aspectos fundamentales como son la conciencia nacional, como pueden ser la identidad, la creación de la identidad local y cómo eso puede devenir en actitudes que pongan en entredicho la cohesión misma de el espacio que efectivamente uno está habitando, ¿no? Con los que efectivamente nos estamos, nos estamos interrelacionando. Y cómo a partir de eso también vemos la desestabilización, o como tú lo mencionabas, ¿no? Retomando tu conceptualización, la crisis, ¿no? Y cómo eso nos puede llevar a la crisis, a una crisis cultural que movilicen muchísimas cuestiones como las decisiones políticas, las decisiones electorales, la relación con la historia propia, por ejemplo, ¿no? O el desconocimiento de la historia propia y o la interpretación también de los contextos en la actualidad, en los contextos locales en los que nos estamos situando y cómo leemos ese tipo de cuestiones, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Creo que es una versión también muy interesante. Ani, te escuchamos y luego nos vamos con Regina. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Ani. Como lo mencionaba primero Heriberto, igual considero que esta instantaneidad de la información mediante todo este tema tecnológico, pues fue este motor de la globalización. Y también, como Isabel mencionaba, este concepto de hibridación donde las identidades pues se llegan a perder a veces en tratar de informarse de un lugar de donde no son o de tratar de convertirse en aquello que está lejos, Ujú, a lo mejor por diversas situaciones, ¿no? Por querer imitar pues ciertas cosas, pues se llega a tener esta pérdida de identidad y pues se puede llegar a caer en la crisis de identidad. Me parece muy importante porque, digo, no es como que sea tan malo el tema de la ujú, globalización, pero sí considero que es pues muy importante este, mencionarlo para darnos cuenta de cómo ahora se mueve el tema de la información, justo en justo. comerciales, en mensajes que llegan a ver en diversas plataformas o diversos ¿cómo se llama? Redes sociales, pues de ahí podemos entender un poquito cómo, cómo lo mueven o cómo se manejan o cuáles son los objetivos que quieren o el público al que quieren llegar. Claro, Pues creo que excelente. al momento creo que Perfecto, Ani, muchas gracias. Pones estos temas sobre la mesa, ¿no? Los problemas hoy
la tematización de la identidad como un tema relevante para la actualidad, para el mundo contemporáneo, ¿no? Lo que nos remite directamente a la idea de la subjetividad, ¿no? ¿Qué está pasando en el plano de lo subjetivo? ¿Qué clase de sujetos? Si Michel Foucault ya nos explica un poco a través de toda su obra que siempre cada régimen de poder, cada forma de administración de poder nos da un tipo específico de sujeto. ¿Cuál es el sujeto actual? ¿No? ¿Cuál es el sujeto contemporáneo? ¿Cuál es el tipo de subjetividad que está surgiendo hoy en un mundo ya globalizado, en un mundo en donde el despliegue de la tecnología es global y es omnipresente en la vida cotidiana, ¿no? En donde tenemos crisis culturales, en donde tenemos una aceleración histórica y el presente se vuelve el régimen temporal desde donde estamos pensando y la inmediatez se convierte la acción a la que todo el tiempo estamos apelando, ¿no? Publicando todo lo que estamos deseando, por un lado, ¿no? ¿Qué tipo de sujeto se está creando hoy? ¿Qué tipos de identidades estamos viendo hoy en el mundo contemporáneo? Y por otro lado, el segundo aspecto, la relevancia de la información, ¿no? La globalización, el último tercio del siglo XX, nos va a traer, ¿no? Eh, Nos va a traer a un lugar central la información como un concepto específico y como algo que cuya circulación incesante nos va a traer la posibilidad de pensar justamente qué trae la información consigo, qué moviliza toda la posibilidad de la información y el propio manejo de la información. ¿Qué implica manejar la información a gran escala? ¿Qué sujetos están avalados para ello? ¿Quiénes tienen la posibilidad de crear, producir, difundir información? ¿Y qué hace una sociedad global con tanta información a su disposición? Vamos a explorar justamente esos temas en este curso. Gracias, Ani. Regina, te escuchamos. Venga, voy a leer la participación de Regina. Considero que haber empezado con el tema de la globalización fue clave, ya que, más ahora que en otras épocas, las conexiones y la comunicación digitalizada toman sus bases en la globalización, siguiendo su nombre, abarcando todo el mundo, conectando sociedades y personas en todo tipo de clases sociales, nacionalidades, diferencias culturales, etcétera. Que mientras que es verdad que puede existir la barrera de la distancia, eso ya no es un impedimento para poder generar una interacción comunicativa que cree vínculos y conexiones. Efectivamente, Regina, ¿no? Volvemos también a un tema en donde entramos también a la crisis de otro concepto, ¿no? Que es el concepto de distancia y a su reformulación. La distancia, entonces, también vamos a ubicarla como una temática relevante para saber qué tanto se está cortando y qué implica el acortar las distancias en términos comunicativos, pero fíjense, ustedes mismas ya están también haciendo esa conexión, ¿no? ¿Qué implica abolir la distancia? No solamente para los cambios comunicativos, sino también qué ha implicado abolir la distancia para temas como la instantaneidad, para temas como las crisis culturales, para la posibilidad de producir y de consumir información y también para que los medios de comunicación se vuelvan una fuerza relevante dentro de las sociedades y a partir de esto se puedan generar muchas movilizaciones en torno a los conceptos, en torno a las instituciones, al Estado, a la relación con las identidades, etcétera, etcétera. ¿No? Fíjense, ya a partir de esta breve, de esta breve lluvia de ideas, estamos comenzando a generar ya un andamiaje conceptual que nos permite comenzar a vislumbrar por qué es relevante comenzar con la globalización. Venga, ¿nadie más entonces? Por ahí, no sé, por ahí terminamos, no sé si alguien más. Venga, David, te escuchamos. ¿Cómo viste? ¿Qué te pareció Buenas estos noches. temas? En lo Buenas noches. personal, ya que se habló de la globalización, yo creo que faltó Ujú, un tema muy importante, el que es que también innova y genera nuevas cosas. ujú, O ujú, sea, como se habló de que destruyen en la parte de la justo. hibridación, también hace que gente adapte procesos, adapte formas de crear
en su propio país para dar a conocer cosas. O Totalmente. sea, también de que dicen, no es que la cultura coreana llega mucho a México, pero también la cultura mexicana se ha llegado a muchos países de Europa y de Asia. Y Claro. en muchos casos se imita la forma de promoverlo de otros países. Entonces creo que así como tiene cosas muy negativas en el aspecto cultural, también hay cosas que ayudan mucho a su manifestación cultural. Ujú. Perfecto. Claro Sería que sí, todo. David, por supuesto. Muchas gracias. Como dices, el hecho de que hay una crisis, ¿no? Si nos regresamos para otro, las crisis suponen, las crisis, así como suponen momentos de desestabilización, suponen también, quizás en su final, ¿no? Hacia el final de una crisis, tenemos también que comenzar a pensar con el inicio de innovaciones. ¿Y qué supone una innovación? Supone una adaptación, ¿no? Entonces estamos hablando, fíjense, ¿no? O sea, fíjense los términos en los que podríamos comenzar a poner el debate. Estamos entonces quizás a la luz de procesos de adaptación, de crisis y de adaptación que se están sucediendo a velocidades cada vez más rápidas, a velocidades cada vez más amplias, en donde el proceso de globalización iniciado a finales del siglo XX, ¿no? Nos puso sobre la mesa la posibilidad de la contracción temporal, la posibilidad de la contracción de las distancias, la posibilidad de la ampliación de la tecnología y de la técnica como cosas que se ponen a disposición para la movilización de muchos recursos y la movilización de ideas y de identidades y de cuestiones culturales y de cuestiones también relativas a las instituciones, y cómo eso nos lleva a la necesidad de pensar, de comenzar por ahí para una empresa, para la empresa de pensar la comunicación digital como un objeto de estudio, ¿no? Fíjense, creo que rápidamente en esta lluvia de ideas logramos llegar a la necesidad o a la importancia de comenzar por la globalización como el fenómeno histórico que nos puso sobre la mesa la posibilidad de pensar en una comunicación global. Y ese es justamente uno de los grandes aportes de la globalización como un fenómeno histórico, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, aquí leerles de este lado, ¿no? En el libro de Facio que leímos de la historia del tiempo presente, me gustaría, les leo este pedacito rapidísimo, ¿no? Eh, en la actualidad, y quizá por primera vez en la historia humana, la población del planeta ha empezado a compartir un mismo horizonte espaciotemporal. Se sostiene que todos los colectivos humanos están coincidiendo en un mismo horizonte temporal, porque desde el último tercio del siglo XX, el mundo se ha convertido en una categoría histórica. El globo ha dejado de ser una figura astronómica para adquirir plenamente una significación histórica, ¿no? Fíjense, eso, hay un cambio allí de actitud en cómo nos relacionamos incluso con el territorio mismo, con la noción de mundo. La globalización arrancada, iniciada desde los años 20, tuvo esa particularidad que conjuntó, y ahí regreso a tu comentario, Axel, que conjuntó y que la posibilidad de un conocimiento amplio y tecnológico del mundo mismo, ¿no? Porque había procesos de globalización, ha habido siempre, ¿no? O sea, esa es una de las tesis también con la que estamos partiendo en el curso. La globalización no es que sea un proceso o no es que atañe a o un concepto o a un fenómeno histórico reciente, ¿no? La globalización iniciada a finales de los 80 no fue la primera globalización del mundo, ¿no? El imperio musulmán, ¿no? Que fue una forma de globalización del mundo asiático o de ese primer mundo que podríamos pensar en términos históricos, ¿no? Eh, las guerras mundiales y lo que trajeron consigo fueron también procesos de globalización, ¿no? Em, la colonización de América fue un proceso de globalización, ¿no? Fue un intercambio histórico que posibilitó pensar el mundo en términos de una gran masa compartida de territorios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la globalización en el sentido de conexiones globales, ¿no? De conexiones de comunidades mundiales que comparten territorios amplios, no es no es un fenómeno histórico nuevo.
¿Qué hace específico el proceso de globalización iniciado a finales del último tercio, a finales del siglo XX? Dos cosas, ¿no? Una, ese despliegue tecnológico y segunda, ese conocimiento del globo que permitió verlo y pensarlo como una gran masa que se podía conocer de entrada ampliamente, ¿no? Que podíamos saber cómo navegarla, ¿no? Ya teníamos un montón de conocimientos previamente adquiridos, ¿no? Fíjense, de cómo navegarla de cómo navegarla y de cómo movernos por ella, ¿no? De cómo movernos por esa extensión enorme, por ese punto, por esa extensión de tierra y de mar y de cielo que constituye esto llamado tierra. Tuvimos la posibilidad de conocer el mundo de manera amplia. Desde que pusimos, por ejemplo, el Sputnik, ¿no? O sea, el Sputnik como un satélite. Fíjense la posibilidad de de pensarlo allí, porque tuvimos la posibilidad de ver el mundo desde afuera. Posibilidad que la globalización de la colonización de América, que el imperio musulmán, que el imperio bizantino, etcétera, 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 no tuvieron, ¿no? Esa posibilidad no tuvieron, no sabían cómo lucía el mundo por fuera. La globalización del siglo XX sí supo, sí supo cómo lucía el mundo, sí tuvo la posibilidad de mapearlo incluso desde arriba. Tuvieron la posibilidad de ver la imagen de el mundo como un globo, ¿no? Del mundo visto desde afuera. ¿Y qué supone esta idea de poder ver el mundo, de poder ver el mundo desde desde esta perspectiva, ¿no? O sea, se las pongo simplemente para que tengamos la posibilidad de verlo así. Esta visión del mundo fue una de las cosas, una que nos permitió el despliegue mundial de la técnica, así, esta imagen, así de concreta y sencilla, que para hoy, que para nosotras y nosotros, en este mundo, en este siglo en el que habitamos, es una imagen ya conocida, ¿no? Pero fíjense, la posibilidad de mapear esta cosa, de saber exactamente cuánta extensión de tierra había, cuánta extensión de mar, cuáles eran las distancias, que sobre esto actuaban fuerzas físicas, que sobre esto actuaban fuerzas químicas, la posibilidad de ver los vientos, cómo se movían, hacia dónde, y a partir de eso generar rutas marítimas, aéreas y terrestres para movernos, la posibilidad de pensar cuáles eran las distancias que mediaban entre un lado a otro, la posibilidad de que esta imagen se hiciera realidad, cambió por completo la noción que se podía tener del mundo y de las distancias y también de lo que los humanos podíamos hacer en eso. Fíjense, no es cosa menor, no es una cosa, a menudo lo solemos pensar como una cosa de, pues sí, pasó, ¿no? Pero el hecho de tener esa imagen del mundo nos dio la posibilidad de incidir en él, de manipularlo, ¿no? Entonces, la globalización, iniciada al final del siglo XX, nos dio la posibilidad de pensar el mundo como un globo que se podía conectar y al mismo tiempo tuvo la posibilidad de pensar una expresión mediática que estuviera acorde a esas necesidades. Entonces, vamos a regresarnos un poco atrás. Teorías de la comunicación uno lidió con el campo de estudio de cómo se genera la comunicación, ¿no? Pensar, ¿no? Las primeras teorías que tuvieron la posibilidad de pensar en, bueno, hay alguien que emite información, ¿no? En este caso, por ahora, soy yo. Ahorita acaban de ser ustedes, ¿no? Acá, ¿no? Carlos Alberto está emitiendo discurso. ¿Qué es eso que sale de su boca y que tiene referencia en algo que puede escribir, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay unos receptores, todas y todos ustedes. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Cómo es posible que Isabel, Ani, Fabio, Heriberto, Martín, Axel, etcétera, etcétera, le entiendan a Carlos Alberto a partir de lo que Carlos Alberto está diciendo? ¿Y quién es Carlos Alberto para que pueda decir cosas? ¿No?
De eso se preocuparon las primeras teorías de la comunicación. De eso trató el curso, o de eso debió haber tratado el curso de teorías de la comunicación 1. Cómo se funda un campo de estudio que se preocupa por ese fenómeno, ¿no? Teorías de la comunicación 2 se tuvo que haber preocupado por cómo llevamos esos procesos de comunicación que en un primer momento podríamos pensarlo como de cara a cara, como un proceso de comunicación mediado por algo como las palabras, pero ¿qué pasó cuando ese proceso de comunicación se hizo masivo y aumenta? Como cuando le hacemos zoom a una foto, ¡fum! Y entonces dejamos de ver solamente la carita de la persona que nos gusta en la foto, ¡fum! Y le hacemos zoom y se abre el panorama y sale todo el contexto, ¿no? ¿Qué pasó cuando la comunicación masiva y los desarrollos tecnológicos y los desarrollos tecnológicos hicieron posible esa comunicación masiva? El cine, que agrupaba a grandes cantidades de gentes, de personas, que se agrupaban a ver una imagen específica, una imagen en movimiento. Nos dio la posibilidad de pensar cómo lucía y cómo creaba sentido una imagen que se movía y cómo se creaba un sentido de colectividad a partir del acto mismo de ir al cine. La televisión, ¡pum! ¿Qué, no, qué trajo consigo la televisión? La televisión trajo consigo el reordenamiento de las casas, ¿no? Porque entonces ahora las casas se van a orientar para tener la tele en su centro, ¿no? La tele se va a volver el gran lugar de gravitación de lo doméstico. De ahí que la televisión sea eso, el gran medio de comunicación doméstico. Trataba de entrar a las casas. ¿Y con qué entraba a las casas la televisión? Diciendo noticias, con El Chavo del Ocho, entró con programas de noche, con programas de comedia, con películas posteriormente, con programas de entrevistas, programas de entrevistas y de noticias, a través de las cuales se construía un sentido de una realidad global compartida. Porque entonces desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? Teníamos la posibilidad de prender la televisión y que Javier Alatorre, Sabludovsky, Lolita Ayala, etcétera, etcétera, ¿no? En nuestro contexto mexicano y en otros contextos, ¿no? Cada uno tendrá sus propios comunicadores y sus propios líderes de opinión, que ellas y ellos nos dijeran, acaba de pasar esto, ¿no? Acaba de pasar en Nepal, pasó esto, y en el norte del país se esperan lluvias, y entonces, ay, le voy a hablar a mi amiga porque vive allá, y entonces, oye, ¿qué pasó con el ciclón que acaba de pasar por Veracruz? Porque me enteré en las noticias que hay una realidad global compartida, ¿no? Eso es lo que nos estaba diciendo Facio en su lectura. Eso posibilitaron los medios masivos de comunicación, la radio. La radio posibilitó escuchar una voz espectral de alguien que no veías, pero que te estaba hablando a través de cuya voz salía de un aparato, ¿no? Teníamos la posibilidad de escuchar qué pasaba en una guerra que estaba a miles de kilómetros de distancia, pero en donde muchas jóvenes estaban muriendo en las trincheras, en donde un tipo loco con un bigotito extraño quería exterminar a los judíos y quería exterminar a los negros y a las personas con discapacidad para crear un régimen específico llamado nazi, pues, a miles de kilómetros de distancia, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Y las tropas entraron, y entonces el escuadrón 201 mexicano fue al auxilio. Au- ¿Qué pasó? ¿Qué pasó y cuál fue el fenómeno de estudio de teorías de la globalización? Dos, los medios masivos de comunicación. Cuando la comunicación alcanza por primera vez en la historia la posibilidad de crear, uno, una realidad global compartida, y segundo, cuando la comunicación se convierte cuando la comunicación y los medios de comunicación se convierten en, en entidades que pueden, ¡pum!, que pueden entrar en la discusión pública y que cambian la percepción completa de cómo nos estamos moviendo los humanos en esto llamado un globo, una tierra, de qué pasa del otro lado del mundo, qué pasa en mi propio país, etcétera, etcétera. Y con base en este recorrido ahora, ¿de qué se ocupa esta materia? ¿De qué se ocupa teorías de la comunicación 3? Ya había entrado en la discusión en teorías de la comunicación 2, la comunicación masiva. ¿Qué pasa cuando la comunicación se vuelve global? Y creo que tenemos hoy un problema todavía muchísimo más profundizado cuando en teorías de la comunicación 3 nos tenemos que abocar
a los cambios de esa comunicación masiva cuando pasan ya no solamente a través de los medios de comunicación tradicionales con sus propios flujos de información, en donde hoy ya no solamente convivimos con la lectura del mundo que nos ofrece Sabludovsky, ¿no? O sea, Sabludovsky que nos dice que viene la entrevista, o sea, ya no es solamente eso. Hoy convivimos con la lectura del mundo de Javier Alatorre, que nos dice que los libros de texto de la 4T son comunistas, y tenemos, pero también tenemos la posibilidad de ver a Astillero, ¿no? A Astillero, que nos dice a través de su canal de YouTube que que nos dice a través de este canal de YouTube, nos ofrece otras lecturas de la 4T y tenemos posibilidad también de ver la mañanera para ver qué nos dice de primera mano la comunicación oficial del gobierno y qué mayor comunicación oficial sino a través de la voz misma del presidente, hoy presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Tenemos la posibilidad de escuchar a la presidenta misma en YouTube, en la tele, para ver la comunicación oficial de boca de la presidenta de este país. Y después te puedes ir a ver al chapucero para que te diga, no, pues con la 4T todo bien, y después te puedes ir a ver y después te puedes ir a ver a Typical TV o a y a la Raki para que te diga todo mal, no, todo mal, ¿no? Y después te puedes ir después te puedes ir a ver a leer al país, en donde te va a decir, pues todo medio bien en unas cosas y todo medio mal en otras, y después te puedes ir a ver otra lectura para que te digan no, pues es que eso palidece ante la guerra y el exterminio que está sucediendo en Palestina y en Israel. O sea, ¿qué pasa? O sea, el, fíjense la magnitud del objeto de estudio con el que estamos lidiando en esta materia, en esta asignatura, que no vamos a lograr abarcarlo todo, ¿no? Pero tenemos un objeto de estudio que involucra temas como el despliegue tecnológico de los medios de comunicación amplios, en donde tenemos un ecosistema amplio de medios de comunicación. Ya no solamente tenemos unos cuantos, ¿no? Ya no tenemos solamente una triangulación entre la televisión, el radio y el cine, ¿no? Hoy tenemos un ecosistema mediático que lidia con la triangulación televisión, cine, radio e introduce cadenas de WhatsApp, e introduce memes, e introduce videos de YouTube, introduce transmisiones en vivo, introduce programas de televisión, documentales en streaming, que introduce, vaya, hoy incluso convivimos con producciones como comunicativas hechas por actores no humanos, como la inteligencia artificial. Hoy incluso nos enfrentamos al reto de distinguir la mentira, ya no la mentira del actor, del líder de opinión de su preferencia o de su no preferencia, ¿no? Tenemos la necesidad hoy de discutir dónde está la verdad y la mentira en un video hecho con inteligencia artificial que te salta a la menor provocación en cualquier reel, en cualquier video que te aparece en YouTube y en la aplicación de tu preferencia. ¿Qué pasa con ese panorama comunicativo? ¿No? Entonces, la globalización de entrada como fenómeno histórico nos puso la posibilidad, eso, de pensar el mundo como un globo, como una comunidad compartida de comunidades, que si bien tuvo su inicio en un desarrollo eminentemente económico, ¿no? O sea, la globalización fue un fenómeno impulsado desde la economía. No es casualidad que los primeros impulsores del fenómeno de la globalización hayan coincidido con la llegada de los regímenes neoliberales a múltiples lugares del globo, ¿no? No fue casualidad que estuvieran dictaduras neoliberales en Latinoamérica, que estuviera Margaret Thatcher en Inglaterra, que estuviera en México Carlos Salinas de Gortari, su antecesor también, este, de la Madrid, ¿no? Si mal no recuerdo, de la Madrid, sí, de la Madrid, que fue de los iniciadores de los fenómenos de privatización, etcétera, etcétera. No era casualidad que tuviéramos a Reagan en Estados Unidos, es decir, había una conformación, ¿no? Una agenda específica que le interesaba la liberalización de los mercados, que le interesaba la posibilidad de comerciar
entre grandes extensiones. ¿Y qué necesitaba? Bueno, necesitábamos primero una visión del mundo para saber cómo lo íbamos a hacer y cómo iba a ser posible mover tanta mercancía en un globo tan enorme como es esto, ¿no? No hay que olvidar eso, somos muy pequeños en la escala global, un humano es muy pequeño, ¿no? Entonces, había retos técnicos bien complicados de sortear, ¿no? Pero ¿qué nos interesa acá? Más allá de los logros técnicos, de cómo llegas el barco, de cómo haces que el barco llegue de aquí a allá sin que la mercancía se te pudra, se te caiga, se pierda vigencia, etcétera, etcétera. O sea, desde allí, pero específicamente comunicativo, ¿cómo le hacemos para que no me cueste una semana que el mensaje le llegue al otro lado del mundo, de que su mercancía ya va, de que ya está llegando a la aduana, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos comunicativamente para que la comunicación no se tarde una semana en llegar al otro lado del mundo? Bueno, necesitamos un medio que nos ayude a pensarlo, ¿no? Internet entonces, y la comunicación digital como el fenómeno, como la nueva, el nuevo estadio comunicativo que hace posible Internet, va a ser la expresión mediática de la globalización, ¿no? Si la televisión fue la expresión mediática de la conformación de una sociedad de consumo, de la creación de un estado de bienestar que le importaba que más gente tuviera posibilidad de comprar cosas, ¿no? Porque se estaba produciendo en masa. Entonces se necesitaba que la gente comprara cada vez más en masa, que tuviera posibilidad de comprar y que al mismo tiempo comprara y que al mismo tiempo tuviera una cierta unidad social que nos garantizara trabajadoras, trabajadores, que nos garantizara estabilidad social en muchas cosas, que nos garantizara la continuación de una sociedad de consumo. Bueno, necesitamos, ¡prum! Ahí está, el aparato que nos va a agrupar a la familia, ¿no? El aparato que nos va a agrupar a la familia, el aparato que va a ser un símbolo de bienestar económico, de bienestar material, de bienestar doméstico, y que nos va a asegurar la posibilidad de decir, Occidente, ¿no? Tiene sociedades de consumo alegres, sociedades estables, etcétera, etcétera. Bueno, la expresión mediática fue la televisión, ¿no? La expresión mediática de un mundo que se quería conectado necesitaba un medio rápido de conocimiento, un medio rápido para comunicarse, ¿no? Necesitábamos un medio que privilegiara la instantaneidad, como ya bien nos lo dijeron. Necesitamos un medio que nos garantizara un flujo rápido de información, como también lo trajeron a la mesa. Necesitamos un medio que efectivamente pudiera llevarse a una interconectividad global, que efectivamente nos sirviera para conectar a toda esa masa que acabamos de ver, que es un mundo, una tierra, ¿no? Así surge Internet. En qué contexto surge Internet? En la globalización. Ese va a ser el fenómeno sociológico que va a darle consistencia a Internet como una expresión mediática que nos va a dar, o como la expresión mediática de ese mundo específico. Ahora bien, con base en eso, ¿no? Se va a crear, como bien nos comentaban, una inteligencia conectiva. Nos va a traer también la posibilidad de generar una inteligencia colectiva, que nos va a traer el reto de pensar en cómo la información, cuáles van a ser los impactos de la información en esa inteligencia colectiva que se va a generar. Porque entonces ya no solamente se va a tratar de que tengamos una información que valga en términos locales, ¿no? Como las noticias, etcétera, 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 sino que hoy tenemos la posibilidad, ¿no? De crear información que llegue potencialmente a colectivos no locales, información que potencialmente llegue no solamente a las audiencias mexicanas, sino que también pueda cautivar a una audiencia polaca, a una audiencia coreana, a una audiencia de Argentina, a una gringa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, entonces el aumento de la escala, ¿no?
que nos propuso el Internet nos va a llevar también al aumento de escala en la información. Y el hecho de que la información aumente de escala nos puso ante la mesa la posibilidad de decir y de pensar, bueno, cómo se va a conjuntar la información, ¿no? Con el conocimiento. Qué tipo de información vale? ¿Qué tipo de información vamos a hacer pasar por estos canales, ¿no? ¿Cómo la hacemos pasar? Y entonces aquí me gustaría, entonces ahora ya que estaría, ya que abriríamos la pausa a entrar a la idea de la sociedad de la información y el conocimiento, a raíz de la noción de una inteligencia colectiva cuyo flujo de información aumenta de manera exponencial, ¿no? ¿Qué les pareció este concepto de la sociedad de la información y el conocimiento? ¿Creen ustedes hoy que alguna vez vivimos realmente en sociedades de información y conocimiento? Hoy seguimos viviendo en una sociedad de la información y el conocimiento. ¿Qué ha pasado con ese concepto? ¿Cómo lo vieron? ¿Cuál sería una primera evaluación que podrían hacer? ¿Qué les pareció ese concepto a partir de las lecturas que vimos? ¿Y cuáles serían sus lecturas actuales? ¿Qué ha pasado con la sociedad de la información y el conocimiento? ¿Fue un mito? ¿Es una realidad? ¿Cómo luce hoy la sociedad de la información y el conocimiento? ¿Cómo la ven? ¿Qué pasa? Y teniendo todo este contexto amplio en mente. Isabel, ¿quieres arrancar? Sí, no es un mito la sociedad de la información y la del conocimiento, y sí puede apreciar la gran diferencia que hay entre una y otra, donde una, más que nada utiliza los datos para actividades cotidianas, y un ejemplo podría ser la utilización de la banca en línea, donde se utiliza todo un compendio de datos para poder hacer transferencias y aplicarlo en la práctica. Y la Claro. sociedad del conocimiento va más enfocado ya a el análisis, la crítica de contenidos y la utilización para formas educativas. Un ejemplo puede ser cómo se utilizan las plataformas para poder realizar cursos y fomentar la educación y compartir también en foros internacionales todo el conocimiento, con lo cual se amplia todavía más este, este campo del conocimiento. Esa es lo que más me gustó. Si no es un mito, existen ambos conceptos Ujú, de ujú. forma diferente, pero que son útiles a su modo. Muy bien, excelente. Claro que sí, Isabel. Ahorita seguimos elaborando. Me gustaría escucharlos primero y ahorita retomar la palabra. Muchas gracias, Isabel. ¿Quién más? ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? ¿Cómo llegan a este concepto? ¿Y cuál creen que sea su aplicación hoy? ¿Cómo podríamos pensarlo hoy con con esta contextualización que acabamos de hacer? ¿Quién más? Sí, bueno, realmente es muy importante. Nosotros somos un claro ejemplo de esta actualización, ya que, bueno, estamos recibiendo información directamente por bueno, yo en este caso por un dispositivo Ujú, telefónico y ujú, pues realmente se ha ampliado, nos ha claro. favorecido bastante, porque, ejemplo, en cuanto a educación, como usted lo mencionó anteriormente, podemos conocer información de diferentes estados de diferentes países en la comodidad de nuestro hogar. Entonces también nos Totalmente. ha beneficiado a mí. Yo tengo, bueno, lo que es una zapatería, me Ujú, ha apoyado para impulsar mi negocio. Entonces también subo lo que es mi mercancía, no solamente personas de aquí del municipio, que este Jupilco me conoce, sino ujú, personas de alrededor y realmente se ha expandido en este aspecto, lo que es la información. claro. Claro, sí, totalmente, ¿no? Aquí mismo tenemos un gran ejemplo acerca de cómo se moviliza la información y y cómo a partir de eso se puede generar una comunidad de conocimiento, ¿no? Ahorita elaboramos un poco. Heriberto, te escuchamos. Yo creo que la sociedad de la información y el conocimiento ya es una realidad. Y voy a hacer un ejemplo, no sé si sea Sí, sí. correcto, pero no sé, mi abuelo, ¿no? Le gustaba el rock, pero es difícil encontrar discos en su época, ¿no? En los 60. Saber lo que existía, lo que estaba haciendo el rock en ese momento en Alemania, tal vez Ujú, en España, no lo sé, en cualquier parte del mundo. Era complejo entenderlo en ese momento.
Y creo que total. cuando él tenía la oportunidad de hacerlo es porque, pues, no sé, un amigo o X persona lo había llevado a donde él estaba. Entonces creo que la sociedad de la información y conocimiento, algo tan simple como eso, a mí me encanta la música. Y hoy en día yo me meto a Spotify y veo que lo están Ujú. haciendo en Japón, veo que lo están haciendo en Australia, no lo sé, del género que te guste. Entonces creo que es una realidad hoy en día y seguro que viene más, ¿no? No sé qué va a pasar en 20, 30 años, no lo sé, pero es una realidad, sin duda. Perfecto. Muchas gracias, Heriberto. Ahorita elaboramos un poquito más en torno a esas ideas. David, te escuchamos. Yo creo que un ejemplo de la sociedad de la información y del conocimiento somos nosotros ahorita en clases, Ujú, que no sé si está correcto que nosotros damos nuestra información del tema de lo que sabemos y usted como docente la analiza y nos la da a extender ya como conocimiento. Hace que nuestras ideas ya estén desarrolladas y ya tengan un propósito y un objetivo. ujú, por supuesto. Claro que sí, David, ¿no? Porque nos coloca sobre la mesa, no sé, ¿no? Pensarlo situadamente en esta misma clase, ¿no? Pero fíjense, nos pone sobre la mesa la posibilidad de pensar incluso en los desafíos en torno al propio concepto de conocimiento, ¿no? No sé si lo identificaron en las lecturas, si alguien más tiene un comentario, levanten la mano, les doy la palabra. Pero no sé si lo identificaron en las lecturas, pero había una discusión, ahora te doy la palabra, Ani, había una discusión en torno al propio concepto de conocimiento y cuáles eran los supuestos que tenía, ¿no? Porque de pronto el texto, por ejemplo, de la UNESCO, ¿no? Es la idea de el impulso de las sociedades de la información y el conocimiento, siempre asumen que van a ser conocimientos plegados a lo científico, siempre asumen que van a ser conocimientos incluso progresistas, ¿no? Asumen que van a ser conocimientos que van a tener esos ciertos presupuestos, ¿no? De democracia, liberales, respeto a los derechos humanos, etcétera, 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 ¿no? El mundo actual, creo yo que tenemos ejemplos en donde hay racionalidades que no están apoyando ese tipo de ideas, ¿no? Y podríamos decir que ahí no hay conocimiento, ¿no? Ahorita elaboramos un poquito más. Ani, te escuchamos. Pues era mi participación enfocada más que nada a eso, ¿no? Am, pues si bien, mm, no sé, lo llamamos un mito, pues el motivo de llamarlo mito, por lo que yo creo haber entendido, es que se suponía que todo este tema de la información y mm, de la inmediatez y de toda, mm, pues todo este, no sé si llamarlo conocimiento, o sea, simplemente información, nos Ujú, iba a acercar como a una realidad distinta. Sin embargo, pues existe, ¿no? Existe la información, existe el conocimiento, pero prácticamente estamos más alejados de lo que se intentaba acercar, creo yo, ujú, supongo. ujú, Este, y pues es más que nada como lo que comentaba mi compañero, ¿no? Em, Está la información, pero es como este tema también de la infoxicación. O sea, información tenemos, conocimiento pues lo tenemos eh, casi al alcance de nuestra palma porque siempre ahí tenemos el celular, ujú, pero ¿qué hacemos con ello, no? ¿Qué es lo que queremos aprender y qué es lo que queremos saber? ¿Qué es lo que queremos hacer con aquello que investigamos, con aquello que aprendemos? Si es que lo aprendemos o no solamente lo vemos, lo scrolleamos, ¿no? Porque justo. todo ese tema de las redes sociales nos acercan mucho a muchas problemáticas que viven diferentes personas de diferentes, este, ay, ¿cómo se llama? Estatus sociales, pero existió un tren, de hecho, de algo de ojitos mentirosos, ¿no? No sé si lo Claro. vieron, Sí, y era justo eso, ¿no? sí. ¿Qué hacemos con aquello que sabemos o que sabemos que existe? Se le trata de dar como esa visibilidad, pero pues ¿para qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ello?
justo. Y Pensar en pues la final, gracias, Ani. Pensar en la finalidad justo de la información, ¿no? Y que esa fue la gran discusión de la sociedad de la información y el conocimiento. Tenemos, les doy la palabra, Fabio y Mariana, ¿no? Tenemos la posibilidad de tener un flujo incesante de información. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué esperamos que haga ese flujo de información en la sociedad, ¿no? Esa fue la gran pregunta de la sociedad de la información. Y creo que más allá de quedarnos en las lecturas, creo que veo muy atractivo pensar justamente eso, ¿no? O sea, ¿qué ha sido de eso a 30 años, a más de 30 años de que el proceso de globalización al que nos estamos refiriendo comenzara? O sea, hoy ya no lo podemos ver como algo novedoso, ¿no? O sea, ya es algo que ya tiene, ya está establecido, está plenamente establecido. Ya vivimos en una sociedad en donde la información fluye como fluye el agua en un montón de cosas, ¿no? ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué nos ha traído o qué no nos ha traído? Fabio y luego Mariana, los escuchamos. Gracias. Ahorita que mi compañera y usted mencionaba sobre los cuestionamientos que tiene la información en esta sociedad de promover el conocimiento, la democracia, derechos humanos, ideas liberales, Ujú, aunque al final no se hagan. El ujú, problema yo que veo con la sociedad de la información es quiénes son los dueños de los datos. por Porque al supuesto. final nosotros no somos poseedores de la información y la finalidad que se le está dando, y convenientemente, es porque los dueños son empresas multimillonarias y los datos son una forma de conseguir más dinero y Claro. también para influir, introducir publicidad, desinformación, porque también hay datos importantes o de históricos o este blanqueamiento que se le está haciendo a Israel de que siempre existió y no sé qué, Ujú, ujú, pero de cierta forma es desinformación y propaganda. O sea, ¿qué cantidad de la que hay en Internet es realmente útil? Y las pocas sociedades que están dentro del open source, gente que sabe de programación y quiere promover, no sé, PDFs de ciertos autores de forma gratuita, en realidad ujú, son ujú, mínimos y casi nadie sabe de ellos. Las empresas sí, y les colocan demandas. ujú. Entonces, Claro. es el principal problema que yo veo con esto de globalización y la información y conocimiento. Perfecto. Gracias, Fabio. Nos pones justo un tema importantísimo sobre la mesa. Ahorita elaboramos un poco más sobre eso. Gracias. Mariana, te escuchamos. Hola, buenas noches. Primero, una Buenas disculpa noches. porque estaba todavía trabajando, pero sí estaba escuchando la clase. No, no, un placer. Entonces, bueno, para empezar, yo creo que fue muy buena idea comenzar con lo de la globalización en las teorías de la comunicación, porque nos empieza como a dar el contexto de en dónde estamos parados, en dónde está actualmente parada la comunicación respecto al mundo, respecto a los conceptos que ya mencionaron de instantaneidad y todo eso. Pero entonces, con esto, o sea, pienso que hay que tomar la globalización y la comunicación sin despegarla del contexto económico. O sea, la globalización Pues, funcionó más bien para acercar los métodos de producción, para acelerar la economía más que nada. Y entonces ujú, ujú, esto también es lo que termina orientando también la comunicación, orientando la discusión. ujú, Actualmente, pues sí, tenemos muchísima información al alcance de nuestra mano, pero ni siquiera tenemos tiempo de analizar esa comunicación. Como usted lo mencionaba, anteriormente tal vez la televisión se volvió como el centro reformando el hogar para que la familia se uniera en la televisión a escuchar las noticias. Pero ahorita ujú, ya no es la televisión, ahorita ya es un dispositivo móvil individual y eso nos dice ya mucho, eso ya comunica bastante la idea de que ahora hay una individualización muy, muy grande. Ya la gente no se junta a discutir, no nos prestamos para discutir ideas, no nos prestamos para hacer comunidad y por lo tanto generar conocimiento, sino simplemente consumimos información
despiadadamente. Mm, Y ya, esa sería perfecto, mi parte. Mariana. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Eh, ponen, ha puesto en esta ronda de opiniones cosas muy interesantes y que tenemos que adherirlas justo a nuestra comprensión, ¿no? Recapitulo y agrego lo nuevo. La globalización y la comunicación global, ¿no? Nos ponen sobre la mesa, uno, la necesidad de pensar en la condición del despliegue global de la tecnología, de la técnica. La globalización fue en un primer momento una revolución tecnológica, ¿no? Supuso una revolución tecnológica. Algunos autoras y autores incluso lo llaman la cuarta revolución, la cuarta revolución industrial, ¿no? Fue un cambio industrial a nivel industrial, ¿no? Así como la máquina de vapor movió el mundo, ¿no? Movilizó el mundo, la economía, las metáforas, ¿no? El Internet, lo digital, también es un tipo de revolución industrial que nos puso sobre la mesa nuevos objetos técnicos, ¿no? Nuevas máquinas con las que se podían hacer nuevas cosas, que nos podían proponer una visión nueva del mundo, ¿no? Una vez más, que es la fotografía de la Tierra tomada desde el espacio, sino un gran ejemplo de cómo nos movió la percepción de dónde estamos parados, ¿no? Segunda cosa, ha sido una revolución de los medios de comunicación. Isabel es a quien más recuerdo que hizo hincapié en ello, ¿no? Los medios, los medios de comunicación fueron actores centrales con una importancia creciente en la globalización, ¿no? Tercero, la globalización también nos puso sobre la mesa la posibilidad de un flujo de información trastocado, movilizado, transformado, ¿no? Nos puso la necesidad de pensar en la información como algo que va a correr de manera global, que va a impactar de manera global en múltiples identidades, en múltiples subjetividades, en múltiples espacios, a muchos lugares de distancia, ¿no? También supuso la creación o la posibilidad de pensar en algo llamado una sociedad de la información y del conocimiento, ¿no? Porque grandes flujos de información nos pusieron sobre la mesa la necesidad de pensar qué íbamos a hacer con esa información, ¿no? Y de allí la noción de conocimiento, ¿no? ¿Qué nos hace conocer? La información, pues podríamos pensar que nos lleva a conocer cosas, nos lleva a crear conocimientos. Bueno, ¿qué tipos de conocimientos, qué tipo de información trajo sobre la mesa? Y ahora llegamos a lo nuevo, llegamos a lo nuevo, ¿no? También la globalización supuso, y no olvidemos eso, supuso una revolución de capital, ¿no? Supuso una revolución del modelo económico preponderante del mundo, ¿no? Tampoco es casualidad, fíjense, añado otro elemento a la determinación de la creación del Internet como una expresión mediática de un fenómeno histórico bien preciso y bien delimitado llamado globalización. No es casual tampoco que así como la globalización a la que nos estamos refiriendo se haya dado en el contexto de regímenes neoliberales, tampoco es casual que se haya dado en el contexto de movilidad en las formas del capitalismo y tampoco y en la caída, sobre todo de un eventito bien específico en la historia, la caída del bloque comunista y el alzamiento del capitalismo como el gran modelo productivo que triunfa al final de la Guerra Fría, ¿no? Nos diría Francis Fukuyama, uno de los teóricos del liberalismo más acérrimos, al final de la historia, ¿no? El capitalismo se situó al final de la historia, nos dijo Fukuyama, ¿no? Cayó la Unión Soviética, cae el Estado comunista, quizás el primer Estado comunista y el Estado comunista de más larga duración que ha habido en este, en este planeta, ¿no? Y con ello cae la posibilidad de pensar una alternativa de producción económica y una alternativa de conformación social distinta a la capitalista, ¿no?
Las razones de eso y las posibilidades de eso y las críticas también, incluso al Estado comunista, pueden ser objeto de otro curso completamente distinto, ¿no? Pero estuvo allí, ¿no? O sea, impactó en cómo íbamos a pensar el mundo ahora, ese mundo global que se abría históricamente, ¿no? Porque entonces era un mundo, no era un mundo neutral, no era solamente el mundo, también entre las cosas era un mundo cognoscible, ¿no? Porque incorporamos la ciencia, el conocimiento científico de ese mundo que podíamos mapear, cartografiar, abolir las distancias, en el que podíamos desplegar cables subacuáticos para conectarnos, en el que podíamos mandar sondas que orbitaran ese mundo, donde podíamos levantar torres de comunicaciones, donde podíamos levantar cables que movilizaran energía eléctrica a muchas distancias, donde podíamos manipular el espectro radioeléctrico para que a través de ahí Paco Stanley tuviera su propio programa de televisión, ¿no? Y nos llegara la transmisión de la Segunda Guerra Mundial al mismo tiempo, ¿no? Digo, no al mismo tiempo, pues, no, pero por el mismo canal, pues, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? Por el espectro radioeléctrico pasó el Chavo y pasó la comunicación sobre la Segunda Guerra Mundial y también se están montando allí VIX, etcétera, etcétera, ¿no? Y se siguen montando Televisa, un montón de cosas, ¿no? Entonces fue una revolución, fue una globalización científica, ¿no? No fue una globalización basada en un conocimiento tradicional del mundo, o en una visión chamánica del mundo, o en una visión vitalista de las cosas. No, fue una revolución científica, ¿no? La globalización fue una globalización científica, fue una globalización informática, fue una globalización mediática, ¿no? De medios, ¿no? De medios de comunicación, fue una globalización comunicativa, ¿no? Porque entonces la comunicación como fenómeno antropológico, como fenómeno social, como posibilidad técnica, como proceso social, se pone en el centro, ¿no? Hoy, contrario a lo que podamos pensar, creo yo, ¿no? Y no porque nos estemos forjando para ser comunicólogos o ya nos hayamos forjado para ello, ¿no? La comunicación hoy se encuentra en un punto de relevancia histórica, creo yo, como nunca lo ha tenido, ¿no? Hoy la comunicación, creo yo, está en el centro de los cambios sociales que estamos viendo, está en el centro de lo que pasa a través de los canales mediáticos que se están desplegando. Hoy la comunicación produce valor, genera ganancias, ¿no? ¿Qué es un community manager? ¿Qué es un profesor, un maestro, que es un influencer, sino alguien que está generando valor a partir de hablar, a partir de hacer videos, a partir de montar cosas? Ahí está, ¿no? O sea, hoy la comunicación está generando valor. Em, entonces, la globalización también fue un giro comunicativo. Fíjense, les invitaría a que lo pensáramos también así. La globalización también fue una globalización comunicativa. Y por otro lado, incorporamos lo nuevo, también fue una globalización capitalista, ¿no? No fue una globalización comunista, no fue una como ni globalización anarquista, no fue una globalización, no, fue una globalización capitalista, ¿no? Y con base en el capitalismo, ¿no? El capitalismo crea su propia cultura, el capitalismo tiene sus propias culturas, forma sus propias relaciones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la globalización también nos puso sobre la mesa la, una importancia creciente en el modelo de una relación social específica que era el modelo empresarial, ¿no? Las empresas disponen el escenario, ¿no? De una forma muchísimo más visible, ¿no? Tal vez no más relevante, pero sí más visible que la lógica del Estado. Y con eso entramos a la idea de la crisis del Estado-nación, la crisis de las identidades nacionales, ¿no? Que ya nos ponía sobre la mesa Isabel y que lo vimos por ahí en la lectura de globalización, de hibridación, etcétera, etcétera, ¿no? Porque entonces la empresa, la corporación, o sea, pensándolo como una figura social, ¿no?
Así como tenemos la figura social del loco, ¿no? Pensemos en la figura social del empresario, no empresaria, porque tiene una carga de género, tristemente, pero la tiene, ¿no? O sea, hay una carga de género en el empresario. El empresario como figura social, ¡pum!, va a irrumpir en el escenario y va a irrumpir como una figura que nos va a legar formas de hablar, que nos va a legar formas de relacionarnos, que nos va a legar formas de interactuar y de pensarnos incluso nuestra propia subjetividad, ¿no? Porque en todas y todos comenzamos a ser empresarios de sí. Y todos tenemos y todos comenzamos a ser personas que tenemos que vendernos como si fuéramos empresas, ¿no? Todas y todos somos empresarios de sí. Vendemos nuestros productos y nuestros bienes, nuestras capacidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, también la globalización tiene un componente empresarial y eminentemente capitalista que nos regresa a lo que nos decía Fabio, ¿no? Al problema de la información como flujo, pero una información, que va a pasar por canales bien específicos cuyos dueños son gente y colectivos bien específicos, ¿no? Y que al mismo tiempo nos va a poner sobre la mesa la calidad y el tipo de información que va a estar circulando, producida por ciertos actores específicos, ¿no? Este problema de una comunicación sesgada empresarialmente o de una comunicación sesgada capitalistamente, creo yo, va a ser muchísimo más grande en la comunicación masiva, ¿no? ¿Por qué? No porque hoy no exista y no porque hoy no tengamos unos malditos 30, unos malditos 1 minuto y medio de como de comerciales cada vez que quieres ver algo en Amazon Prime, ¿no? O en Disney Plus, o en Star Plus, o en todas las malditas plataformas, ¿no? Volvieron a inventar la televisión por cable, ¿no? Quisieron innovar tanto que terminaron redescubriendo la televisión, pero bueno, ¿no? No solamente porque hoy tengamos eso, pensémoslo en el ecosistema mediático de los medios masivos, ¿no? Solamente teníamos unos cuantos medios de comunicación, unos cuantos canales de televisión que se fueron abriendo, claro, con la televisión de paga, ¿no? Pero pues o sea, no teníamos a Sutanito, Menganito teniendo la posibilidad de abrir un live y haciendo cosas, ¿no? Pues todas y todos nos plegábamos y manejábamos la información que ciertos actores específicos nos querían dar, ¿no? Más bien es pensar cuál es la calidad específica de la información sesgada capitalistamente, ¿no? En las esferas públicas de producción que se están hoy, como no dice, como no lo podríamos pensar con Fabio, ¿no? ¿Quiénes son dueños del tipo de información hoy que se está generando? Hoy tenemos una democratización de la información muchísimo más amplia, ¿no? Pensándolo en términos así, a secas, ¿no? Llanamente, podríamos decir que sí, tenemos una mayor democratización en la posibilidad de mover la información. Axel, David, Fabio, Regina, todos y todos ustedes tienen la posibilidad de generar información, movilizarla, difundirla, y si nos movilizamos con el SEO, con el Google Trends y eso, podemos tener la posibilidad de hacer un TikTok que pegue y de allí, pues sí, te puedes volver influencer. Sí, se puede, ¿no? Antes no se podía. Pero ¿qué pasa con toda esa información que se está generando atrás de la información? Fíjense, hoy ya no solamente tenemos el problema de la información a secas, tenemos el problema de una información detrás de la información. Y que es la información que está generando un valor enorme, porque ya no solamente es la información que está circulando en el primer plano, la información de las noticias, de las cosas que uno dice. No, tenemos una información en segundo plano, ¿no? Tenemos como otro piso de la información, un piso subterráneo de la información hoy, que es una información relativa a cuánto tiempo se queda la gente viendo un video, que es la información relativa a cuántas veces le das clic a un sitio y cuánto tiempo te quedas en él. Esa es la información subterránea de cuántas veces le diste like a una página. ¿Cuántas veces interactuaste con este amigo o amiga que comparte tantas cosas? ¿Cuántas veces que te quedaste detenido en el anuncio que yo te puse cuando estabas bajando por Facebook? Esa es una información de segundo plano, es una información subterránea a la que efectivamente como bien nos dice Fabio, no estamos accediendo.
o tenemos acceso solamente a medias o solamente si pagamos a los dueños de esa otra información, ¿no? Entonces, fíjense, no, no lo vamos a resolver aquí, o sea, no se abrumen, pero no lo vamos a resolver, ¿no? Pero fíjense, o sea, para que sepamos a qué nos estamos, con qué está lidiando este curso, ¿no? ¿En qué términos nos estamos moviendo en este curso de teorías de la comunicación 3? ¿A qué estadio comunicativo? ¿Qué problemas nos está afrontando esto, ¿no? Y otra determinación, como bien también lo puso Fabio sobre la mesa, eh, y Mariana, ¿no? El problema del individualismo, ¿no? Estamos también fue una globalización que pensó en términos plurales, pero fíjense lo paradójico, ¿no? Vivimos en una época globalizada, comunicativamente hablando, tecnológicamente hablando, económicamente hablando, políticamente hablando, y al mismo tiempo vivimos en una época profundamente individualista. Hallazgos inesperados, hallazgos inesperados, ¿no? El mundo nos aparece colectivo y al mismo tiempo, hoy el individuo se vuelve la unidad básica de lo social. En algunas cosas ha sido una tragedia, en otras tiene potencia, en otras está respondiendo a condiciones históricas previas, en donde el sujeto, el individuo, pues no valía de mucho, importaba más su lugar en la estructura, ¿no? Pero hoy el sujeto importa, e importa mucho, ¿no? Yo personalmente creo que el individuo hoy tiene un exceso de legitimidad, ¿no? Creo que tenemos que recuperar una noción colectiva, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Y también tiene que ver justo con ese giro comunicativo. Hoy todas y todos ya no tenemos la posibilidad así de sentarnos en torno a la tele a ver un programa específico, hay una cierta colectividad, ¿no? Seguimos teniendo el cine, pero también tenemos la posibilidad de tener tu propio feed de Facebook, tu propio muro en X, tus propios trends, tus propios espacios segmentados, clasificados, acorde a tus propias necesidades comunicativas, a tus propios intereses vivenciales, a tus propias necesidades existenciales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, también la globalización nos va a poner sobre la mesa, paradójicamente, ¿no? La llegada del individuo y de la individualización como procesos históricos que también tenemos que pensar cómo se están movilizando en esos contextos actuales. Mariana, te escuchamos. Sí, sí, que también es importante como tomar en cuenta esto del sesgo de la información. O sea, al final de cuentas estamos guiados por algoritmos, estamos guiados por las empresas que dicen qué información llega a nosotros. Y entonces terminamos sumidos regularmente en las mismas ideas porque son los contenidos a los que siempre accedemos. Entonces, si yo digo, estoy de acuerdo con Israel, me llega toda la propaganda de Israel y todo el tiempo me llegan noticias que me siguen reforzando esa idea. Y en realidad no abrimos la conversación hacia ningún lugar. Uh-huh. Sí, sí, justamente. Tenemos paradójicamente eso, ¿no? Un flujo enorme de información actual y al mismo tiempo tenemos grandes tendencias de información dominando ese flujo, esos flujos de información, esos canales y esos canales de difusión, ¿no? ¿Y qué pasa? Eh, y eso nos lleva a la necesidad justamente de repensar una vez más, regresándonos al concepto de sociedad de la información y el conocimiento, qué tipo de sociedades de la información han devenido actualmente, ¿no? ¿Qué tipo de informaciones del conocimiento, de sociedades del conocimiento? Porque como bien dice María Isabel, y estoy de acuerdo, no es un mito, ¿no? No ha sido un mito la sociedad de la información y el conocimiento. En dado caso, habría que ver por qué parece que no hemos llegado o que no logramos llegar a esa sociedad de la información en donde todo el mundo sabe que la Tierra no es plana, donde todo el mundo sabe para qué te sirve una vacuna, en donde todo el mundo eh, sabe por qué no se ha vuelto a la Luna, donde todo el mundo sabe em, que que está mal lo que está pasando en Palestina, ¿no?
no hemos llegado a esa sociedad, ¿no? Claramente, claramente. Vivimos en sociedades actuales, sociedades de la información y sociedades de conocimiento, ¿no? Porque están generando conocimiento, ¿no? Vivimos en sociedades en donde sigue habiendo guerras, sigue habiendo gente con hambre, siguen habiendo democracias complicadas de gestionar, siguen habiendo movimientos reaccionarios que están completamente en desacuerdo en que las feministas lleguen a lugares, pero al mismo tiempo tenemos a las feministas, al mismo tiempo tenemos a los progresismos, al mismo tiempo tenemos a los movimientos ecologistas, pero al mismo tiempo tenemos a los grandes actores empresariales hablando en pro de que los cultivos de carne, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tenemos un mundo globalizado que tiene una revolución tecnológica bien grande, un uso incesante de medios de comunicación, ¿no? Y unas sociedades del conocimiento en donde el conocimiento no luce como esperábamos que luciera, pero eso no lo hace menos conocimiento, ¿no? El conocimiento que llevó a una síntesis propagandística que dice, hagamos América grande de nuevo, make America great again, o sea, hay conocimiento allí, ¿no? No vamos a juzgarlo justo ahora, porque tendría derivaciones muy grandes, pero hay una síntesis dura en eso. Y así fue una síntesis discursiva tan dura que llevó al personaje a la presidencia del país, ¿no? Y lo está llevando hoy a que efectivamente tenga incidencia en la vida de muchos migrantes, de muchas personas en el mundo, en su país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es como que no haya habido conocimiento, ¿no? Es que las cualidades del conocimiento se nos revelan muchísimo más grandes, muchísimo más complejas de lo que habían supuesto las sociedades del conocimiento como la UNESCO, ¿no? Entonces, donde se metió en una política global, ¿no? O regional también, en donde se suponía, y de ahí vienen los discursos de que Internet para todos, ¿no? Porque se supuso, se vio al Internet en ese primer momento, en los 90 o en las finales de los 90 inicios de los 2000, como esa gran garantía de que la información le llegara a todo el mundo. Entonces teníamos que tener Internet todas y todos, ¿no? Y se puso ahora como un derecho humano el Internet, porque se suponía que el Internet nos iba a ayudar a llegar a sociedades de la información, pero más allá de esas sociedades del conocimiento que se iban a adherir a la narrativa democrática, progresista, de derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces todos juntos íbamos a caminar hacia allá. No está pasando, ¿no? ¿Qué pasó en el camino? Se tuercen un montón de cosas, ¿no? Y por otro lado, fue la conciencia errónea de pensar que todas y todos querían democracia o que al menos querían que su democracia luciera de la misma forma que lucía en ciertos países y en ciertas formas específicas, ¿no? No creo que el deseo de que luzca de forma distinta esté mal per se, ¿no? Está mal cuando lleva a guerras, está mal cuando lleva a que un tipo que cree que su país debe ser el primero y se debe volver a ser grande y que para ser grande necesita expulsar a mexicanos, centroamericanos, salvadoreños y llevarlos a la cárcel sin siquiera saber si realmente están ilegales, ¿no? Creo que ahí está el problema, no en que no en que la dirección de la historia sea distinta, ¿no? Entonces, hacia ese tipo de problemáticas nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, con base en eso, me gustaría escucharles una ya para ir cerrando esta sesión, ¿no? Me gustaría justamente ahora escucharles para pensar, para que nos compartieran, ¿no? ¿A qué panorama nos ha traído la globalización? Y pensando en un panorama comunicativamente, en un panorama específicamente comunicativo, ¿no? ¿Qué nos ha traído la globalización? Así, una reflexión amplia, yo lo sé, ¿no? Pero
creo que importante y ahora ya de cara a las siguientes unidades del curso, ¿no? ¿Qué nos ha traído la globalización a nivel comunicativo? Y ahora viendo todas estas determinaciones que tenemos hoy. La globalización y la sociedad de la información y el conocimiento que trajeron consigo, a su parecer, a su vista, ¿no? A su opinión y a su entender, haciendo el cruce de las lecturas, la discusión de hoy y, y sus opiniones personales, ¿no? ¿Qué nos ha traído la globalización? ¿Hacia dónde nos puede llevar? ¿Y cómo lo aterrizamos eso en la importancia de la comunicación en el panorama actual, ¿no? Para cerrar esta primera sesión sincrónica. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál es su punto de vista en torno a todo esto? ¿Cuál es la relevancia de la comunicación en un mundo ya plenamente globalizado y en donde los medios de comunicación ya fungen como grandes moduladores de discusiones globales? Ani y luego Heriberto. Pues yo creo que lo que nos ha traído la globalización en cuestión de comunicación, pues ha sido justo la institucionalización de la comunicación. Esta importancia que tiene para, para quien gobierna, para quien mueve pues los hilos de todo el tema económico, político, social y pues eso. Yo creo que este tema de la institucionalización de la comunicación es lo con lo que me quedo, que ha traído la globalización. Excelente. Muy bien, Ani, muchas gracias. Creo que es una síntesis bien precisa, ¿no? Institucionalización de la comunicación. Tiene muchas derivaciones para pensar. Gracias, Ani. De Heriberto y luego Fabio. Claro, para mí, desde mi punto de vista, como conclusión, la globalización ha traído la democratización de la voz misma. Es decir, un tema relevante en México puede resonar en Europa, en Asia o en cualquier parte del mundo. Y sobre todo, la inmediatez de la comunicación, al igual que antes. Hoy en día nos podemos comunicar de manera inmediata gracias a la digitalización y a estos temas que hemos estado realizando. Con eso Muy quiero bien. concluir. Excelente, Heriberto. Muchas gracias. Fabio, te escuchamos. Bueno, pues yo me quedaría tanto con partes positivas y negativas. Que en este caso, en lo positivo, el poder comunicarte con cualquier persona, no importa en dónde esté. Ujú, Además de los medios que existen para intentar conseguir y dar conocimiento a otros. ujú, También la forma en que ya se está llevando a cabo a través de plataformas ya conocidas, YouTube o incluso TikTok, e Instagram, páginas o videos para hablar sobre historia, política, como una clase de medios independientes dentro de ujú, esas ujú. áreas. A eso me Claro. parece muy bien. También el poder comparar la forma en que vivimos, la calidad que se tiene en México comparando con, no sé, Vietnam. Ujú, ujú. Eso está muy bien para saber realmente si es que vivimos bien o estamos mejor que otros. Claro. Y en la Ujú, parte negativa es la propaganda, la desinformación y la cantidad excesiva de publicidad que hay dentro de estas plataformas, además de sus ujú. dueños. Gracias. Perfecto. Excelente, Fabián. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Antes del comentario final. Sí, Bueno, ahí sí, Tenemos a Martín Isabel. No sé quién sí, haya bueno, ahí me gusta. abierto primero. Perdón. ¿Sí? ok. Si quieres. Venga, Isabel, te Bueno, escuchamos. Gracias, Bueno, Martín. yo me quedo con lo de la globalización como el proceso complejo y contradictorio, ¿no? De que une al mundo en redes de Contradictorio. comunicación y economía, pero al mismo tiempo abre grietas de desigualdad y de crisis, como la de identidad, ¿no? Una de ellas. Justo. Y bien, sí tiene una fuerza, que es la capacidad de reinventar lo diverso en un mundo compartido.
donde Ujú. también nos abre a los medios de comunicación, donde podemos conocer mucho otras culturas y nos abre a la inmediatez de la información que es de lo que está sucediendo en otros lugares, pero al mismo tiempo, bueno, nos enfrentamos a la desinformación, pero para eso tenemos el sentido crítico de estar evaluando todo lo que nos llega. Ese es mi Claro, comentario final. perfecto, María, muchas gracias. Gracias, Martín. Ahora sí, te escuchamos. En sí, como mencionó el compañero anteriormente, efectivamente hoy en día las redes sociales pues se han abierto a cometer algunos actos ilícitos como extorsiones y todo ese tipo. Entonces, en ese aspecto también nos afecta. Sí, encontramos información con un simple clic. E igual Claro. también afecta lo que es la inteligencia artificial, ya que en muchas ocasiones solamente pones el nombre del libro y dices, no, ¿sabes qué? Pues haz un resumen de esto y en muchas ocasiones se entrega así la información, pero Mm, realmente no se está tomando la información o no estás aprendiendo lo que es esa lectura. Entonces, por ese lado también nos está afectando. Entonces, tiene sus pros y sus contras, y igual, pues el contenido basura en la actualidad. Hay muchos TikTok que realmente suben contenido de calidad y también hay contenido basura que realmente no sirve para nada ujú. en la actualidad. Ese sería pues mi comentario al respecto. Perfecto, Martín. Muchas gracias. ¿Alguien más antes de irnos al cierre? Regina, te escuchamos. Te leemos, perdón, Regina. Leo el comentario de Regina. La globalización ha dejado distintos resultados en la comunicación, empezando por la ampliación masiva de los medios de comunicación tradicionales, así como también modernos, como lo son las computadoras, celulares y las redes sociales, yendo de la mano de los diversos dueños o ejecutivos de empresas desarrolladoras de sistemas de informática que tienen acceso a nuestra información personal, generando una dinámica de poder entre el consumidor y el proveedor, totalmente. Finalmente, considero que la globalización, como ya lo hemos dicho, trajo consigo la digitalización de la información, a la vez abriendo un paso hacia la democracia y la capacidad de generar un cuestionamiento y pensamiento crítico individual. Muchas gracias, Regina. Gracias, gracias. Bueno, yo creo que hacen comentarios de cierre también muy buenos, ¿no? Porque creo que es muy visible, ¿no? Cómo el carácter paradójico, contradictorio, complejo ante el cual nos pone la globalización, ¿no? La globalización fundó un espacio nuevo, un espacio completamente novedoso para repensar, como bien nos dice Regina, por ejemplo, ¿no? En su comentario, relaciones de poder, nuevas relaciones de poder, ¿no? Tanto nuevas modalidades como nuevas formas completamente inéditas, ¿no? También nos trajo la posibilidad de pensar en grietas, ¿no? En grietas con respecto al mundo anterior, positivas, más bien grietas que nos dan la posibilidad de abrir cosas que no estaban en el mundo previo, ¿no? En el mundo anterior a esa globalización, pero también grietas por las cuales no solamente se cuela la luz, sino que también se nos cuelan otro tipo de problemáticas muy, muy fuertes, ¿no? Tan solo cosas como el chavo que acaba de apuñalar a alguien acá en el CCH Sur, ¿no? Acá en la ciudad. O sea, es un fenómeno abierto por una comunidad que se mezcla en las redes, ¿no? Una comunidad que se funda en las redes. La comunidad Incel comenzó allí, ¿no? Comenzó en las redes y tiene derivaciones nefastas como lo que acaba de pasar, ¿no? Entonces, nos abre grietas en torno al entendimiento de un montón de cosas. También nos pone las paradojas de sociedades diversas, pero al mismo tiempo en condiciones históricas en donde el individualismo se afianza cada vez más amplio, ¿no? Pero al mismo tiempo nos da la posibilidad de conexiones y nos da la posibilidad de movilizaciones amplias, como son los feminismos, sin irnos más lejos, ¿no? O sea, ¿qué son las movilizaciones feministas? Sino también la expresión de la capacidad de compartir información, de convencerte, de llegar a muchas voces, a muchas mentes, ¿no? A través de una idea tecnológicamente mediada, ¿no? Entonces, con base en eso, ¿no?
como nos dice Fabián también, ¿no? Nos da la posibilidad, uno, de tener independencia comunicativa por un lado, pero por otro lado nos pone ante el gran reto de discernir cuando alguien nos está desinformando, cuando alguien nos está mintiendo deliberadamente, ¿no? O sea, hace no mucho tiempo justo mi mamá me mandaba un video, de hecho con IA, y me dice, ¿cómo identifico un video de inteligencia artificial, ¿no? O sea, así sencillo. O sea, o sea, me puso una, o sea, creo que es una pregunta legítima, verdadera. O sea, ¿qué veo? O sea, ¿cómo entreno mi ojo para saber que lo que estoy viendo es inteligencia artificial? Porque hay unos videos, pues digo, hay unos videos muy claros, ¿no? O sea, no sé si los hayan visto, por ejemplo, los videos de historias como telenovelas contadas con gatitos, no sé si los hayan visto. Están bien curiosos, ¿no? O sea, son ideas como, son pequeños videos como telenovelas, ¿no? Del amante y que, o sea, así, pero contadas con gatos, ¿no? Entonces dices, pues, obviamente es inteligencia artificial, ¿no? Pero hay otro tipo de videos, ¿no? Que apelan a un realismo tal que sí, a un ojo poco entrenado, te ponen la pregunta, ¿cómo identifico un video hecho con inteligencia artificial? ¿No? ¿Qué veo? ¿Qué tengo que ver? Entonces, incluso nos ponen hoy ante el reto de modificar la percepción misma de las cosas. ¿Qué veo? ¿No? De la materialidad misma de lo comunicativo. Entonces, iniciar de allí que que este curso inicie con la globalización nos permite entender justo el lugar histórico que hace que el Internet tenga que tenga uno la posibilidad de ser pensado y en segundo lugar, la posibilidad de ser materializado. Y en tercer lugar, la posibilidad de que sus efectos circulen en una arena específica, ahora una arena global, ¿no? En la segunda unidad, en esta que vamos que estamos ya arrancando, que espero que ya estén checando por ahí los materiales, tendremos oportunidad, una, de comprender cómo funciona Internet, ¿no? Cuáles son los lenguajes de este nuevo medio, ¿no? ¿Qué implica la digitalización de la información que nos dice Regina, ¿no? Y en segundo lugar, nos va a poner también ante la posibilidad de explorar la línea del tiempo de la historia del Internet, ¿no? Tiene su propia historia, como todo medio. Así como podríamos hacer una historia de la televisión como aparato, vamos a hacer en esa segunda unidad una historia del Internet como máquina y al mismo tiempo como máquina que tiene incidencia cultural y social, ¿no? ¿Cómo es que la máquina Internet, cómo es que la máquina digital llegó a ser la máquina que tenemos hoy ante nuestros ojos? ¿Y qué otro tipo de máquinas pudo haber sido? ¿No? También eso, también si las cosas son de una forma, es porque también pueden ser de otra. ¿Qué otros internets hubieran sido posibles? ¿Qué otras máquinas, qué otros dispositivos podríamos haber tenido ante nuestros ojos en las sociedades globales que vivimos hoy? ¿Y qué otros tipos de digitalizaciones podríamos haber tenido? ¿Qué otros tipos de comunicaciones mediadas tecnológicamente podríamos haber tenido en lugar de la que tenemos, ¿no? Ese va a ser un ejercicio más bien especulativo que haremos en la próxima sesión, pero se asomará por allí. Se los doy como clave de lectura cuando lleguen a esos materiales, cuando estemos explorando la historia del Internet en la segunda unidad del curso. Muchas gracias. Con esto cerramos esta primera sesión. Gracias por atender. Eh, Les robo tiempo de su domingo, yo lo sé, pero es solamente una vez al mes y espero que les haya gustado y que lo encuentren como un espacio fructífero de discusión y un espacio también para que encontremos el sentido global de la unidad, ¿no? No solamente yéndonos a una lectura específica de materiales, sino que también una vez hecho eso, encontremos el sentido global de por qué leemos lo que leemos, ¿no? Y por qué vemos los temas que vemos. ¿Por qué? ¿Qué queremos comprender con ello, ¿no? Espero que haya quedado un poco ese tema claro en esta primera unidad y este ejercicio lo haremos en otras tres ocasiones en las que espero que todas y todos ustedes y otros compañeros también puedan unírsenos. Muchas gracias, pásenla bonito y nos vemos en la próxima sesión. Gracias, Regina, Gracias, también. profe. Hasta luego. Nos Gracias, vemos, buenas noches. Heriberto, Martín, buenas Buenas noches, noches. Axel, David, Isabel, Gracias. gracias, Hasta Ani, luego. gracias. Igualmente, buenas noches. Buenas noches.